Buenas, vamos a empezar la teoría, digamos la última clase antes del parcial de la semana que viene, ¿sí? Bueno, todos han recibido la presentación de la práctica 5, que podemos decir que es nuestra introducción a todo lo que sería un mundo nuevo de la parte gráfica. Yo digo mundo nuevo porque es una especie de trabajo con frontend, con lo que se usa hoy en día para una página web o una aplicación móvil, pero es un mundo nuevo porque también tenemos que aprender un montón de particularidades de cómo maneja Java su parte gráfica de escritorio, ¿sí? Siempre acuérdense que estamos enfocados a la parte gráfica de una aplicación de escritorio realizada con Java, ¿sí? Pero toda la comunicación entre vista y modelo nos sirve de forma genérica también para después aplicarla en el armado de una página web, ¿sí? Podemos encontrar, continuando la clase pasada, que teníamos distintas tecnologías, ¿sí? Dijimos que Java en sus comienzos había incorporado una serie de librerías que se llamaban AWT. Luego, a través de la demanda y el éxito que tuvo esos primeros pasos, que eran lentos, que eran pesados y un montón de cosas por mejorar, aparece la tecnología que se denomina Swing, que logró solucionar un montón de problemas, así como consumir menos recursos, verse de forma prolija en todos los sistemas operativos, ¿sí? Ser liviano, no tener una carga, digamos, logró solucionar un montón de problemas y lo que vamos usando hasta hoy en día es lo que se denomina esa tecnología denominada Swing. Cuando hablamos de armar algo o hacer algo con Swing, acuérdense que vamos a hablar de utilizar frames. Habíamos hablado de el JFrame, que es la ventana, podríamos decir, del Windows que usamos hoy. El JDialog, que son los ventanitas emergentes. Después tenemos paneles, que ahora lo vamos a ver con su layout, y una cantidad enorme de componentes, ¿sí? Todos acuérdense que comienzan con la letra J para indicar que pertenecen a Swing. Si encuentran o les aparece cuando están escribiendo código el mismo componente sin la letra J, acuérdense que significa que pertenece a lo que denominamos AWT. Cuando yo pienso en organizar una aplicación en Java, yo siempre me hago, obviamente después de crear el proyecto, lo primero que me hago la idea en la cabeza es de generar un JFrame. ¿Sí? Acuérdense que decíamos que era la ventana similar a cada ventana de Windows. Obviamente, acá tienen un ejemplito de código donde lo estoy creando en el método main, pero podrían crearlo en el método puntual de alguna clase. Y siempre tienen que acordarse de utilizar el set visible igual a true para que lo pueda mostrar, ¿sí? Una buena práctica, como siempre decimos, buenas prácticas quiere decir código que todos los programadores escriben de manera similar, lo cual nos facilita la posibilidad de comprender código realizado por otro equipo de desarrollo, ¿sí? Siempre creamos una clase que sea hija, obviamente de JFrame, para representar que estamos creando, que esa clase va a ser una ventana, ¿sí? Y ahí adentro les declaramos como atributos los componentes, y cuando hacemos el constructor de esa clase, en este caso que se denomina frame alumnos, ahí en el constructor directamente llenamos esa ventana, ese JFrame, lo llenamos de componentes, ¿sí? Fíjense acá, en este caso en el constructor de frame alumnos,
lo que está haciendo es le está asignando un Content Paint, un panel que es el que contiene los componentes, y después los empieza a crear, por ejemplo, nombre, que es un JText, y una vez que los crea, lo agrega al panel. Después crea otro JText, que es la fecha de nacimiento, lo crea y lo agrega sistemáticamente al panel. Es una buena práctica. Entonces nosotros lo que podemos hacer para tener nuestro proyecto en la parte visual organizado es ir creando distintos frames y en cada uno de ellos voy agregando los componentes que voy necesitando. Fíjense que, siempre tengan presente que todo lo que estamos haciendo de parte gráfica no es que reemplaza todo lo que vienen haciendo de crear clases y demás, sino que esto es un agregado nuevo a nuestro proyecto. Acuérdense que tanto en la práctica como el otro día en la teoría hacíamos hincapié de esa parte, ¿sí? Lo que hacemos siempre al agregar la capa de la vista, ¿sí? Es generar sobre lo que tenemos un montón más de código de programación, ¿sí? Mi problema se amplía o se multiplica. Esa clase llamada JPanel que veíamos recién, donde la creamos y le decimos al frame, che, me das tu panel. Ese panel es una especie de contenedor, ¿sí? Como dice acá, el panel principal es el mismo tamaño de la ventana, digamos, y mediante el método getContentPaint se lo pido y lo tengo. Los componentes tienen que ir dentro de ese panel. Es como si yo tuviera la ventana y adentro un panel que ocupa todo el tamaño de la ventana y yo ahí adentro voy poniendo los componentes. Fíjense que empezamos a tener el problema en la parte gráfica, que ahí les puede llamar la atención en el último párrafo, algo que podríamos asociarlo con lo que hoy en día se trabaja mucho, que es el diseño responsive. O sea, cómo organizo los componentes en los distintos tamaños de pantalla. Cuando yo estoy hablando de una aplicación de escritorio, ese problema no lo van a tener entre abrirlo en una tablet, en un celular o en una notebook, sino que el problema lo van a tener con los distintos tamaños de monitor que existen hoy en día, de 14, de 15, de 20, 23 y más grande, incluso si tienen un tele como monitor. ¿Cómo hago para que esos botones y esos textos que pongo no se deformen todo y se mantengan de manera prolija y uniforme dentro de la ventanita, ¿sí? ¿Cómo hago para manejar esa parte? Y ahí aparece lo que se conoce o se denomina como layout, ¿sí? La palabra traducida al español es el título de la diapositiva, es el administrador de disposición. Lo que hace es, a la antigua, piensen que esta tecnología tiene más de 10 años, trabajar reubicando los componentes cuando yo la ventanita la agrando, la achico, la estiro o la abro en distintas resoluciones de monitor, ¿sí? Ese administrador de disposición o layout lo que va generando es ese efecto, ¿sí? De componentes acomodados dentro de la ventana. Insisto, para que ustedes tengan siempre una visión, fíjense que en realidad, lo voy a repetir porque me parece importante, lo que hoy llamamos responsive, tu web es responsive, se ve bien en el celu, esto existe hace más de 10, 15 años, ya se venía trabajando con otro nombre, con menos marketing en las aplicaciones de escritorio, que era, che, tengamos en cuenta qué pasa cuando la ventana se agranda, sea chica, o si lo abro con un monitor de 14 o con uno gigante de 20 y pico, ¿sí? Lo que Java tenía, y todos los lenguajes traían con distintos nombres, era lo que se denominaba un layout. Alguien que
se encargaba de acomodar botones, textos, combos de acuerdo al tamaño de la ventana. Y en su momento se definieron una serie de layouts. Acá ustedes van a ver que hablamos de 5, donde lo que va a cambiar de acuerdo al layout que yo le asigne a mi ventana es la disposición. Si van pegados al borde, si van tipo tarjeta, el flow, si van tipo flujo de izquierda a derecha, o los dos últimos, si yo particiono la ventana en una hipotética grilla para que mis componentes queden un poquito más organizados, ¿sí? Bien, los contenedores y los layouts, obviamente, acuérdense que como estamos en Java y todo se convierte o todo es un objeto, cuelgan o son clases hijas de otras clases de Java. Algunos aplican bien sobre las ventanas y otros también, como el Flow, trabajaban con los applets o los paneles. Acuérdense que los applets dijimos que dejaron de tener utilidad por el tema de los virus y demás. Miremos un poquito de código, que es algo también de lo que ustedes van haciendo en la práctica. Ahí pueden ver una clase de layout que declara botones y fíjense que en un determinado momento, ¿sí?, en el método launch, ¿sí?, launch frame, ahí al frame o a la ventana que tiene definida le está asignando cuál es el layout o la administración de los componentes que va a utilizar, ¿sí? Lo que le está diciendo es, vas a utilizar el layout flow. El flow los ubica de izquierda a derecha. Cuando termina la ventana te lo pasa para abajo. Luego se agregan los componentes, en este caso es un ejemplo, 2 botones. Acuérdense que siempre después de esa parte va a ejecutar el método pack, que es el método que va a terminar haciendo el armado final de la ventana, ¿sí? Y por último se la pone como visible. Ustedes dirán, ¿para qué hay que ponerlo visible? Porque muchas veces era una práctica bastante común. Uno podía tener las ventanas creadas y armaditas en memoria. Cuando la aplicación se ejecutaba, si tenían muchas ventanas y querían velocidad, y en algún momento cuando necesitaban solo ejecutaban el método setVisible. Son prácticas que se iban arrastrando de la vieja escuela de programación, ¿sí? Y en el método main lo que está haciendo es ejecutando para que se dibuje el frame con 2 botones que están viendo del lado derecho. Acuérdense que esto tiene que reaccionar a si yo toco el maximizar de la ventana o si la agrando o si la estiro. En este caso, como tiene definido un solo layout para toda la ventana lo que hace es toma el tamaño de los botones. Es muy interesante porque cada layout es muy sencillo, pero cada layout tiene pequeñas propiedades sobre los componentes para utilizar. Esto lo vamos a ir trabajando un poquito en la práctica. Fíjense que, por ejemplo, este layout tiene, para que ustedes definan, la alineación, si quieren izquierda, derecha, lo que sea, y tienen para definir también un pequeño, 2 parámetros que serían un pequeño gap o separación entre los componentes, ya sea el horizontal o el vertical, ¿sí? Digamos, ustedes podrían, cuando setean el layout, como lo tienen ahí en la liñita de abajo de ejemplo, decirle que lo quieren centrado en el medio de la ventana. Entonces los componentes se van a acomodar ahí y se van a separar 5 horizontal y 10 en vertical, ¿sí? Esa es un poquito la forma de trabajo. Fíjense cómo va a funcionar este layout de tipo flujo. Si yo voy cambiando el
tamaño de la ventana, va a respetar la separación, pero si yo la ventana la estiro, ejemplo 1, el de arriba de todo, me queda un botón al lado del otro. Si yo achico la ventana, se pone en 2 filas. Y si yo con el mouse la ventana la hago finita, los botones se van poniendo uno abajo del otro. Fíjense que podríamos decir que es responsive, pero en realidad está reorganizando los componentes de acuerdo al tamaño de la ventana. Obviamente que si la ventana la hacen chiquitita, no se va a ver nada porque no hay forma de que meta los botones, ¿sí? Pero digamos, si ustedes se manejan dentro de tamaños lógicos, el mismo layout acomoda solo los botones, no tienen que andar moviendo ni nada. Y además mantiene las proporciones, ¿sí? Siempre fíjense que el segundo botón, que solamente tiene el texto B2, se mantiene proporcional al resto, salvo que a cada botón ustedes les den un tamaño fijo en píxeles y ahí empiece a limitarse. Siempre cuando uno hace un diseño responsive para una web o en este caso el armado de estas interfaces, siempre conviene trabajar con píxeles y con porcentajes y no con tamaños fijos de píxeles, ¿sí? Porque si no les pierden el dinamismo de la pantalla. El otro layout, que es nosotros vamos a usar 2 o 3 nada más para no complicarnos. El layout que se llama de tipo borde, lo que hace es dividir a la pantalla en estas 5 partes que ustedes están viendo ahí. Es como, podríamos decir que se parece a la estructura de una página web, ¿sí? Si tiene un encabezado, un pie, un margen izquierdo, un margen derecho y un centro, ¿sí? Fíjense que ahí le llama este-oeste, norte-sur y la parte central. Cuando ustedes crean un componente, ¿sí? Lo que tienen que hacer es agregarlo a alguna parte puntual de todas estas. Fíjense que van a ir logrando generar zonas, pero esta parte es media compleja, ¿sí? Porque tienen que acordarse o tienen que darle una cierta distribución. Este layout es un poquito más profesional, más organizado, pero bueno, necesitan trabajarlo un poquito más. También va a mantener los parámetros de los gaps y demás. Y fíjense en el tercer párrafo cómo ustedes cuando quieren agregar un botón, por ejemplo, a una región puntual, tienen que decir, che, este objeto button, ponelo en la parte derecha del layout, que era el margen de este lado. Digo, tengo que ir armando los componentes. Lo que esto va a tener de bueno, que si yo la ventana la agrando, no se van a pisar ni se van a reordenar porque yo tengo la pantalla como partida en esas 5 partes, ¿sí? Veamos un ejemplo donde se crean botones y en el método launch lo que se hace es cada botón se asigna a una zona puntual de la división que se hizo de la ventana. Obviamente en este ejemplo que está hecho basado en el libro, cada botón ocupa la parte completa del frame, ¿sí? Se agranda, se hace gordo y ocupa todo lo que puede contener. Después del tercer layout, este es uno de los más comunes, le diría que más que el anterior, es el tipo grilla. Entonces lo que yo hago cuando digo, pienso en mi ventana dividida en filas y columnas, ¿para qué? Para que en cada cuadradito que se produce, poner ahí adentro componentes, ¿sí? Cuando yo voy a definir el layout de tipo grilla, en este ejemplo, por ejemplo, de ahí, cuando le paso los parámetros, le paso la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? Tengan en cuenta que, esto que dice acá es importante, el tamaño en el que divide es siempre el mismo. Crea celditas, como en toda grilla.
Lo que sí, además de esa cantidad, siempre acuérdense que todos los layouts tienen disponible como parámetro el gap horizontal y el gap vertical. Yo le diría que el de tipo grilla es uno de los que más utilizamos. Es muy común. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué el que más utilizamos grilla? Porque a veces partimos la pantalla en 4, entonces le ponemos de 2 por 2, o a veces la partimos a la mitad, o a la mitad así. Entonces le ponemos 1, 2 o 2, 1. Hacemos una división no muy chiquitita, ¿sí? Pero la verdad que se utiliza mucho. Vamos a ver. ¿Qué pasa, como dice acá, si yo no le defino nada? Y le pongo que use el layout grilla 0, 0. ¿Sí? Me queda una sola división que sería, se la suele llamar flexible, entonces ahí lo que yo puedo ir a hacer, cada vez que pongo el 0 voy tirando componentes y como no le establecí la cantidad de filas, se llama flexible porque una vez tirados los componentes puedo luego agregarle más divisiones. Nunca lo van a hacer en un caso real porque es un lío. ¿Sí? Lo que uno generalmente hace para que sea cómodo, ya establece la división y en cada pedacito pones los componentes. Fíjense que acá tienen un ejemplo. Obviamente, en este ejemplo de código, ahí donde está la flecha roja, le dijo que use el layout de tipo grilla y al no ponerle ni filas ni columnas, crea una sola y lo mantiene organizado. Si yo lo achico, lo va a tirar para abajo y si lo agrando, agranda los botones. Un detalle, ustedes en todos los ejemplos de código fueron viendo que los botones se agrandan y toman el tamaño de la celda. Es algo muy importante, algo para prestar atención, porque para que los botones no ocupen siempre el tamaño del layout que corresponde y de la grilla, hay que definirles un ancho y alto a cada botón, que puede ser por porcentaje de la pantalla o puede ser en píxeles un alto y un ancho fijo. En la época que se hacía mucho programa de escritorio y mucha interfaz gráfica, algo que uno solía prestarle mucha atención era analizar la aplicación de escritorio en qué tipo de computadora se iba a utilizar. Entonces, si yo sabía que tenía un monitor grande, tipo 20 pulgadas o más, para ejecutar la aplicación, sabía que iba a tener una ventana que tenía mucho lugar. Si yo sabía que iba a correr, por ejemplo, en una notebook chiquita de 14 o de 12, sabía que mi tamaño era más limitado en cuanto a lo visual y que me iban a quedar los componentes más apretaditos, ¿sí? Iban a quedar más chiquitos y más apretados. Nada, eran análisis que uno hacía antes de armar su aplicación de escritorio. Fíjense que en este segundo ejemplo, lo que hace, en lugar de no pasarle ni alto ni ancho, le dice que es de una sola columna, entonces automáticamente tira todo para abajo porque establece tener una sola columna. Así que bueno, eso eso es lo que tenemos que agregarle a lo que venimos armando. ¿Qué otro tipo de layout podrían utilizar? Podrían usar el de tarjeta también, que es el que tienen ahí en el medio, el de card, que lo que permite es hacer esa especie de solapitas cuando en la pantalla a mí no me entran muchos componentes. Cuando no me entran muchos componentes, puedo poner esas especies de solapitas. ¿Sí? Bien, ¿qué hay que hacer? Acá tienen una serie más de ejemplos. Tienen que aprovechar las prácticas para aprender
toda esta parte, ¿sí? Para ponerse cancheros y aprender a jugar con los layouts. Recuerden que esto, en cierta forma, después lo vamos a trasladar el año que viene al armado de una página web que sea responsive, y en quinto, si hacen la optativa de programación para móviles, lo vamos a trasladar al armado de una aplicación para teléfono celular, ¿sí? Insisto, esta parte de forma práctica no entra no entra en el parcial, pero sí pueden tener alguna pregunta teórica de las dos clases. Péguenle una leidita a los PDFs, porque por ahí pueden tener alguna pregunta: ¿para qué sirve un layout? ¿Cómo se llaman los componentes? ¿O qué diferencia hay entre AWT y Swing? ¿Sí? Recuerden que la lógica del parcial va a ser la misma al primero. Van a tener alguna preguntita, o pueden llegar a tener alguna pregunta teórica, y después van a tener parte práctica. Seguro que va a ser diagrama UML y escribir un poquito de código en papel, ¿sí? Así que cuando escriban ese código, no va a tener la precisión de escribirlo en la computadora como ustedes vienen haciéndolo, pero bueno, van a tener que hacerlo en papel. No van a tener la ayuda que el IDE les proporciona, ¿sí? Entran los patrones. Alguna preguntita puede haber. Yo cuando digo entran, no es que van a tener una pregunta de Swing, una pregunta de patrones. Yo le estoy tirando las opciones, ¿sí? Va a haber alguna pregunta teórica, patrones, Swing, o qué es una herencia, qué es una interfaz, o qué es una excepción, algunos de los temas que vimos, y seguro la parte práctica. Siempre la parte del examen que más puntaje les va a otorgar es la parte gráfica, ¿sí? Perdón, la parte gráfica, lo que estoy mirando en la diapositiva de Swing, digo, la parte práctica, ¿sí? UML y código otorgan más puntaje y las preguntas teóricas un poquito menos, pero muchas veces desaprueban porque le faltó un poquito de la parte práctica y la parte teórica no la hicieron. Duración del examen, ya sea jueves o sea sábado, 2 horas. Súper puntual, de 1 a 3, o el sábado en Pergamino, las 2 horas de Nelson. ¿Está bien? Así que vengan al salón 10 minutos antes, un par de hojitas y nada más. Así se arranca puntual a la 1, a las 3 se termina. En Pergamino lo mismo. 2 horas sin corte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran saber de contenido del examen? Creo que más o menos abarqué todo, pero no sé si tienen alguna duda con las preguntas. O algo que tengan que estudiar para la semana que viene. Seguramente alguien va a preguntar algo. Tienen todo estudiado. Muy bien. O nada. Bien, alguien que va a preguntar. Bien. Dime. ¿Alguien va a preguntar? ¿Qué habló? Bueno, por las dudas repaso. Se leen todos los apuntes de teoría. Alguna preguntita teórica. Hagan hincapié en los 8 patrones que explicamos y que vimos. Para el final hay que leerlos a todos, ¿eh? Después, parte práctica. Lo estoy repitiendo por las dudas que alguno siempre quede que no prestó atención. Parte práctica, hacer un UML y escribir un poco de código de esos métodos. Duración, 2 horas. Mayor consumo de tiempo les va a llevar el UML y el código. Obviamente, todo en papel, ¿sí? Repito, porque me han preguntado, todo en papel. Y otra pregunta que me han hecho: si alguno de ustedes necesita faltar a la primera fecha, no hay ningún problema, le quedarán las 2 opciones del recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, gente, si nadie quiere preguntar nada, una vez que hagamos el primer parcial, después nos va a quedar una clasecita práctica más, teórica más,
para profundizar algunos temas que me faltan de la interfaz gráfica. A ver qué preguntó Tomás ahí en el chat. No, Tomás, la parte práctica no se toma implementación de patrones. Sí van a tener que hacer herencia o alguna interfaz o alguna excepción, ¿sí? Pero en la parte práctica, o sea, de código, no se toma la implementación de patrones porque es un poco compleja y lleva tiempo. Sí, prepárense porque el año que viene en PO les toman patrones en la parte práctica, pero el año que viene. En este cuatrimestre, ya sea para el parcial o para el final, todo lo que preguntemos de patrones es siempre teórico, ¿sí? Para que lo vayan incorporando de a poco, por más que lo trabajamos en la práctica, pero es otra cosa. Ahí Tomás pregunta en el chat, ¿algo de la parte gráfica entra en el código? No, tampoco, Tomás. Porque es muy complejo hacer algo de código de la parte práctica en papel, ¿sí? Así que no. En el parcial no tiene. ¿Está bien? Escucharon las dos preguntas de Tomás, ¿no? Código de patrones no entra, código de la parte gráfica tampoco entra, dado la complejidad que es hacerlo en papel. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? Sí, ¿cómo UML de qué? O sea, vas a tener un problema y tenés que hacer el UML de ese problema. Y después tenés que ir a escribir el código de ese UML. ¿Sí? Sí, acuérdense que acá nosotros asumimos que ustedes escriben o hacen bien los UML. Entonces, sean prolijos y ojo con las flechas y demás, si ponen alguna puntita o algo. Sí, excepciones entran en la parte práctica. Sí, sí. Ahí preguntó, quien preguntó Santino, preguntó la parte práctica de excepciones, sí, entra. Lo único que no entra práctico, acuérdense, es patrones o la parte del swing, que es media compleja poder escribirla en poco tiempo. El resto todo lo que viene haciendo en la práctica. Total, después les queda grabado si tienen alguna duda. Acá en los últimos minutitos las preguntas que hicieron, ahí las pongo en la pantalla para que me queden en la grabación. Exacto, ahí Elías pregunta en el chat de los patrones, exactamente, intención, motivación y un poco cómo se compone. Pero siempre, Elías, no hace falta que sea una explicación tipo librito, sino que si con tus palabras más o menos podés explicar cómo funciona el patrón y cómo se compone, lo aceptamos como correcto. Y siempre de cada patrón acuérdense un ejemplo. Que yo, del state, yo digo, bueno, son los estados del lavarropa, los estados del microondas. Sí, siempre acuérdense un ejemplito para poder asociar. ¿Está bien? La estructura como... Cuando hablamos de estructura es que vos me puedas contar, tiene una clase, tiene dos clases, ese tipo de cosas, ¿sí? Acordarte la estructura o el UML del patrón, ¿sí? A eso hablamos de la estructura. Ahí Bruno y Elías preguntaron lo mismo, pero digamos, la estructura es el dibujito de las clases de los patrones. Eso, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y algún ejemplito. Con sus palabras, básicamente. ¿Sí? Ahí yo las preguntas las fui dejando para que queden en la grabación. Tengo el chat abierto, así después quedan para que las puedan leer o repasar. Las preguntas teóricas, ahí pregunta José si hay preguntas sobre alguna librería API de Java. Las preguntas teóricas son todo lo que está en las diapositivas. ¿Sí? ¿Algún método puntual de una API? No. No te va a decir tal método. Acuérdense que ustedes están en papel. ¿Sí? Pero sí
preguntas teóricas, todo lo que está en las diapositivas. No te vamos a preguntar un método puntual de una librería puntual, qué es lo que hace, ¿sí? Bueno, gente, los veo a los que son de Junín, 1:45, y a los que son de Pergamino, vayan 10 minutitos antes al horario del otro sábado. Este sábado que tienen con Nelson, ajusten bien el horario a ver a qué hora va a ir el otro fin de semana a tomar el examen, ¿sí? Los de Junín van a tener conmigo 1:45, -10, ya estén en el salón, que nos asignen ahí en Sarmiento, controlen los horarios y nos vemos ahí para hacer el examen, ¿sí? Ahora cuando terminamos les subo, como siempre, la grabación. Bueno, voy finalizando la grabación, así nos queda prolijo. Suerte, estudien y a meterle para sacarlo en la primera fecha, ¿eh? Chao chicos, nos vemos y cualquier cosita mandan un mail.